Diversidad cultural en el espacio social. Religión. A través de ritos, sacrificios, ceremonias y oraciones, la gente intenta establecer contacto con una fuerza superior. Actúan así para obtener protección, pero también inducidos por el miedo. ¿Qué es la religión? La religión es el resultado del esfuerzo del ser humano por contactar con el más allá. La experiencia religiosa proporciona explicaciones globales e interpretaciones acerca del mundo. Las religiones tradicionales se basan en una intensa ceremonia de intercambio de los vivos con sus ancestros y a su vez con el mundo espiritual que les rodea. El cristianismo es una corriente religiosa monoteísta, basada en la vida, enseñanzas y milagros de Jesús de Nazaret, tal y como se presentan en el Nuevo Testamento, que es la segunda parte de la Biblia, el libro sagrado de los cristianos. Por tanto, cada vez son más las creencias que se van expandiendo y creciendo entre sus habitantes. Sin embargo, el cristianismo y especialmente la Iglesia Católica sigue siendo la más importante en el país. Según censos elaborados por distintas instituciones de México, hay más de 5 grupos religiosos principales en la nación. Además, un buen número de mexicanos no profesa ninguna religión. Para esta entrevista, nos hemos reunido con algunas personas que profesan creencias religiosas diferentes entre sí, para conocer la amplia diversidad cultural que existe entre las diversas comunidades religiosas que hay en nuestro país. Víctor Hugo de la Rosa Barreto. Soy de la religión católica romana. Arim Alejandro Sánchez León. Pertenezco a los llamados cristianos evangélicos o protestantes. Inés Abraham Francés Toledano. Es una creencia más que una religión y soy agnóstico desde hace aproximadamente 5 años. Soy Juan Daniel Pérez Garzón. Me considero ateo, no en un sentido estricto como para condenar otras ideologías. Simplemente la existencia de un Dios me es irrelevante. Hola, mi nombre es Jorge Brandon Morón Carvajal. Pertenezco a la religión cristiana católica. Mauricio David Zacarías de Jesús. No a ninguna. Todas las religiones te dicen que las demás religiones son falsas, y todas tienen razón. Desde pequeño, desde bebé, fui bautizado y siempre se me instruyó en esa religión. Pues toda mi familia tiene esa creencia, entonces pues a mí desde niño me instruyeron en ese camino. En mi formación inicial dentro de las creencias, yo pertenecía a un grupo religioso que se llaman los cristianos pentecostés, y después, conociendo ya más el mundo, cuando yo empiezo a crecer, empiezo a conocer pues la ciencia, digámoslo así. La ciencia explicaba ciertos aspectos que a mí se me habían inculcado conforme a la religión. Por ejemplo, el ciclo del agua, por ejemplo, los dinosaurios y ciertos otros factores que pues uno se pregunta, o sea, el por qué tiene que haber una respuesta científica. Con base en ello, pues fui creciendo y las dudas en torno a mí pues crecían también. Yo conozco la creencia del agnosticismo por un anuncio en la colonia Roma de allá de Ciudad de México. Indagando,
preguntando, viendo, conociendo en internet, pues me doy cuenta que realmente yo era agnóstico. De niño, por herencia familiar o por imitación, formé parte de los sacramentos católicos. No obstante, nunca tuve una motivación o puntos en común con esa o cualquier otra religión, ya de adulto. Hoy solo es falta de fe, supongo. Yo llegué a ser parte de esta religión porque mi familia está fundada en esta fe. El núcleo de mi familia está fundado dentro de la religión católica. Y agradezco infinitamente a Dios que nos haya elegido para pertenecer a esta fe, a esta religión. Realmente he llegado a la conclusión de que todos los argumentos que sustentan la existencia de un ser divino creador han sido plenamente refutados a través de siglos de ciencia y pensamientos, desde la época de Epicuro, pero únicamente tomados en cuenta a través del desarrollo del método científico contemporáneo. Mi religión cree principalmente en Jesucristo, en su nacimiento, en su concepción por medio de la Virgen María, su nacimiento, que es el Hijo de Dios y Salvador del mundo, y que resucitó. Pues en primer lugar la fe en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, nada más, como únicos dignos de recibir toda la gloria. El agnosticismo es básicamente esta respuesta, o sea, existe un Dios, no sé cuál sea, pero no es relevante en mi vida. Lo que es relevante en mi vida son las acciones que yo tengo para con las demás personas. Lo que es relevante en mi vida es de que yo me forje una cultura. O sea, a diferencia, por ejemplo, del ateísmo, que es completamente la negación de la existencia del Dios, nosotros como agnósticos decimos, ok, sí existe un Dios y pues bueno, hasta ahí está bien, ¿no? No sé si sea Buda, no sé si sea Siddhartha Gautama, no sé si sea Jesús. Tantos dioses que existen, o sea, yo como persona integral no me obedezco a eso. Nací para algo más que para estar encerrado un domingo, dando gracias a un Dios que realmente yo no lo conozco y que realmente pues yo pues nunca voy a llegar a comprender. Esa es la naturaleza del agnosticismo. También, por ejemplo, enfocándome en la última palabra, la naturaleza del ser humano va muchísimo más allá. Nosotros somos pues un poquito tontos, digámoslo así, como seres humanos, pues porque jamás vamos a tener una verdad absoluta, porque jamás voy a poder yo decir, pues sí, este es Dios, este es Jesús, este es Buda, y pues bueno, te lo presento. Y hasta ahí, o sea, nosotros no negamos la existencia de un Dios, pero no es relevante en nuestras vidas. Yo por eso pues me enfoco un poquito más a las ciencias sociales que a las ciencias exactas, como las matemáticas, y pues bueno, allí he encontrado refugio y allí he encontrado la respuesta a lo que muchas veces yo me he cuestionado como persona. Por un lado está la postura que condena o rechaza la existencia de un Dios, y por el otro quienes no le dan relevancia a la existencia de lo divino. A mi parecer, las características más importantes de mi religión y que muchas personas no pueden ver quizá por no acercarse, por ignorancia, es que es una religión libre, en la que te proponen hacer algo, te dan la pauta de cómo hacerlo, pero tú decides si lo haces o no. A diferencia de otras religiones o de otras sectas, la religión católica va mostrando la pauta de lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo,
pero tú decides si lo haces o no lo haces. Es una religión también que se caracteriza por estar llena de misericordia, llena de ayuda mutua al hermano, llena de caridad, llena de amor. Se caracteriza por su ayuda y disposición a los demás. Según mi doctrina, Dios no existe y el hombre está completamente abandonado a su suerte en un universo que le es indiferente. Sí, sería el festejo de la Navidad, que es el nacimiento de Jesús, el festejo de el nacimiento de la Virgen María, Madre de Jesús, la Cuaresma y la Pascua Católica. Pues el coral recién inaugurado de la iglesia protestante a raíz de la Reforma, pues fue un tipo de canto muy común en las iglesias, un tipo de canto que se sigue conservando, que se sigue cantando independientemente de las agrupaciones de música moderna, de música popular. El coral, más conocido como himno, sigue estando presente en la iglesia. Dentro de la religión católica existen algunas costumbres, tradiciones, dentro del calendario que rige a la iglesia, como por ejemplo las fiestas, memorias o solemnidades de la Virgen María, el nacimiento de Jesús, alguna fiesta patronal, los novenarios, las posadas. Quizá también podría entrar dentro de como costumbre o tradición las procesiones, todos los actos de piedad de la Semana Santa. Dios es el Padre creador del universo y está dividida en tres personas, en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios es el creador del universo, creador del hombre, creador de todo lo que existe y que todo se rige bajo su voluntad. Un ser inexistente, de hecho nosotros no manejamos la palabra Dios, nosotros manejamos la palabra creador. Sí existe un creador, sí existe un ser supremo, no lo conozco, no sé quién sea, yo no tengo la verdad, y pues bueno, no te puedo definir la palabra Dios porque para empezar, dentro de nuestro vocabulario no existe. Sin embargo, pues sí hay un ser superior, sí, eso podría ser la definición más semejante. Existe un ser superior, no sé cuál sea, y él es el creador. Nosotros nos referimos a un ser supremo como el creador, no como un Dios. No creo que exista un Dios, pero si alguna vez algo parecido se llegara a manifestar, bueno, lo reconsideraré. ¿Quién es Dios? Según mi doctrina, Dios es creador porque a Él se le atribuye la creación de todo lo que hay en la tierra, de todo cuanto existe. Es Padre, es la primera persona de la Santísima Trinidad, pero según mi creencia, Dios es también amigo, hermano, compañero. Dios es fuerza, es motivación, es inspiración. Dios es amor, es comprensión, es ternura, es piedad, es misericordia. Yo creo que lo que la doctrina nos enseña es primordial, pero Dios, en cuanto a la creencia particular, es distinto porque Dios obra de manera distinta en cada persona.
Sí, generalmente mis vecinos son de creencias católicas, toda mi familia es de creencias católicas y algunos amigos y compañeros también son católicos. Solamente con mi familia, toda mi familia es creyente. Amigos, compañeros no comparten las mismas creencias. No, de hecho el agnosticismo no es muy común, no es muy popular dentro de México, ni dentro de Latinoamérica. México se destaca por ser uno de los principales países en los cuales el catolicismo sigue en pie. El agnosticismo sí es una barrera, la veo yo así como social, y también es un buen filtro, porque mientras que uno le trata de dar explicaciones científicas o sociales a las cosas, pues el catolicismo o otras religiones te lo prohíben, te centran nada más en una cosa, y a partir de ahí pues ya no puedes pensar más allá. Sí influye, sí me ha determinado ciertas amistades con las cuales pues yo ya no tengo un poco de trato por la manera tan cruda tal vez que yo les digo, pues no, o sea, no creo en tu Dios, no me estés fregando mi existencia, porque sí hay personas que me dicen, pues no sé, eres gay, te vas a ir al infierno. Eres lesbiana, te vas a ir al infierno. La mujer usa pantalón, se va a ir al infierno. Todas esas cuestiones, pues sí, yo las veo así muy radicales. Sin embargo, pues sí me he topado con personas que así piensan, así viven, y prefiero cortar ese lazo social con ellos que involucrarme en cualquier aspecto de mi vida para con ellos también. No, de hecho no. Mi familia es católica. Algunos de mis amigos son católicos, algunos son testigos de Jehová. Todos tienen otra ideología. Dentro de mi entorno social, sí, convivo con más gente que comparta la misma pasión, el mismo gusto, el mismo sentir por la religión, por practicar la religión, por vivir dentro de la fe católica. Algunas personas comparten mi visión, pero no todas. Yo me dedico a la música y parte de mis creencias han influido en la música que a mí me gusta interpretar. Por lo tanto, yo me dedico a interpretar la música sacra, que es propia de la Iglesia Católica. Pues deberían influir en que mi vida fuera de testimonio, pero reconozco que no lo es. No sigo, no guardo los mandamientos que debiera seguir. Influyen demasiado. Usted decía, o sea, yo soy un ser responsable, yo soy un ser que sabe que ciertas acciones o inacciones en mi vida van a tener una consecuencia, y pues bueno, a partir de ahí, o sea, el agnosticismo es tomar al ser humano como un ser integral, formado de una historia, de una antropología, de un marco contextual, de sociología, de patología y de ciertas ciencias, y a partir de ahí, bueno, tus determinaciones hablan más de ti de persona que tu religión. A mí no me importa si una persona es musulmán, o es católica, o es agnóstica. Siempre y cuando, por ejemplo, yo coseche algo bueno de esas personas, a mí me servirán, y esos personas pues los tomo para mi vida personal y social. No influyen en demasiadas cosas. Para conseguir algo, otra cosa del mismo valor debe perderse. Ese es el principio básico de lo que alguna vez fue la alquimia. En eso baso todas mis acciones. Aciertos y fracasos son consecuencias de ello. El profesar dentro de la religión católica influye de manera gradualmente en mi vida, porque es lo que le da sentido a mi vida, a mi día a día, hace que mi vida no sea tan gris y monótona, y pueda yo seguir adelante en este peregrinar hacia la casa del Padre.
Mi ausencia de creencias simplemente influye en los criterios que tomo para las decisiones de mi vida diaria. Sé que estamos en el reino del azar, que la ciencia y las filosofías nos ayudan a comprender o a tratar de comprender este mundo, que siempre va a ser un eterno misterio para las mentes humanas. Trato de no tomarme todo tan a pecho y trato de tomar todo siempre de una manera crítica. Sapere aude. Que está llena de contrastes. Por un lado tenemos a las personas que están totalmente en contra de las creencias católicas, no porque sean erradas, sino porque no se han implementado de manera adecuada en las últimas décadas. Y por otro lado tenemos a las personas que son fanáticas de la religión y que muchas veces esa forma de pensar los lleva a exagerar en cuestión de sus actos. Pues la sociedad mexicana tiene muy arraigada la religión católica, en la cual pues sé que tienen muchos santos, muchas imágenes. No comparto esa creencia. Y pues también el famoso Día de Muertos, una tradición muy mexicana, aunque lo respeto como lo que es, una tradición, algo cultural, algo de las raíces mexicanas. No puedo festejarlo, ni poner ofrenda, ni nada de eso que corresponde a esa tradición. Que estamos de la chingada. No es posible de que se nos siga educando con un credo. No es posible de que se nos siga educando con el miedo al infierno, con el miedo a un Dios, con el miedo a que si no haces cierta acción o si no vives plenamente tu vida, te vas a ir al infierno. Considero que se puede hacer el bien sin necesariamente tener fe. Bueno, la perversión tampoco necesita de ella. México es un país con una fe impresionante, pero con unos problemas del mismo tamaño. Violencia, crímenes, inseguridad, etc. Independientemente de las creencias que tengamos como sociedad, debemos hacerle frente a esta problemática. Somos una cultura solidaria y siempre he creído que los buenos somos más. Creo que desde mis creencias, desde mi religión, la sociedad mexicana está dañada en sus más íntimos valores, en el respeto, en el amor, en la ayuda mutua. Y creo que esto viene porque es la falta de Dios en nuestras vidas. Somos una sociedad materialista, somos una sociedad vana y efímera en la que nuestra mirada no está fija en la meta, en el propósito, no está fija en Dios. Nuestra mirada está fija en los ojos de los demás, en las manos de los demás, en la vida de los demás. Por tanto, no podemos llegar a la meta, no podemos llegar al fin, al propósito, a Dios, porque estamos dañados. Porque si yo veo que el otro no es congruente con su vida, entonces yo tampoco lo soy, y me alejo, y me retiro de la meta, y me retiro del propósito, y me retiro de Dios, pensando que el problema es la meta, el propósito, que es Dios. Si tan solo pusiéramos nuestra fe y nuestros ojos en la meta y en el propósito, el que el hermano se caiga o que el otro se equivoque no tendría que dañar ni mi meta, ni mi propósito, ni mi estancia con Dios. La sociedad de México es netamente cristiana, católica y sometida. Todos somos esclavos, todos estamos siendo explotados. Por un lado, porque creemos que nacemos para sufrir, y por otro, que se nos promete una vida mejor en el paraíso. ¿Qué más da? Como decía Octavio Paz, o chingas o eres chingado. Lamentablemente todos estamos programados desde la educación básica para ser chingados. La religión es un rasgo que permite crear lazos de identidad y sentido de pertenencia. Como resultado de esta entrevista,
hemos podido observar muchas diferencias que pueden resultar polémicas, pero es muy interesante ver cómo estos grandes contrastes dan color y forma a nuestra sociedad. Es notable cómo un credo influye tanto en la vida de las personas, pero este tipo de rasgos nos ayudan a identificar quiénes somos y quiénes son los demás, lo que nos asimila o iguala y lo que nos diferencia.